Hoy vamos a hacer una dinámica de equipo. ¿Para qué? Para saber lo importante que es cada uno de los miembros del equipo. Porque, por ejemplo, Javier no se cree, no ve importancia al equipo. Siempre cree que a nivel individual es mucho mejor. Pues hoy vamos a hacer una actividad para que veáis lo importante que sois cada uno de los miembros del equipo. ¿De acuerdo? La actividad se llama La Tierra Azul. Hemos dado en el proyecto muchísimos animales. ¿Verdad que conocemos muchos animales ya? Sí. Pues bien, voy a leer un texto y en este texto aparecen muchísimos animales. No hace falta que os acordéis de todos los animales, pero cuando termine de leer, en un minuto cada uno de vosotros vais a apuntar los animales que os acordéis de los que yo he nombrado. ¿Vais a poner todos los animales que queráis? ¿Que os acordéis vosotros? No, solamente los que se nombran en el texto. ¿De acuerdo? Venga, Esteban. Sí, cuando yo os diga ya... En el amarillo. ¿Eh? En el azul lo veremos luego. ¿De acuerdo? Vale. Sí. Dime. En el azul todo el equipo. Exacto. Lo que vamos a hacer primero es, a nivel individual, cada uno va a apuntar todos los nombres de animales que se acuerde y que aparezcan en la lista, ya lo he dicho antes. Y luego el equipo va a ampliar la lista, porque por ejemplo Jonathan se acuerda de 5 animales y Yasmín se acuerda de 6, sabe uno más. Entonces pondremos en común todas las listas para tener más animales, para que la lista sea más larga. ¿De acuerdo? Entonces así vemos cómo todos los miembros, conforme os vais acordando de los nombres, esa lista se puede ampliar. ¿Vale? Venga, empiezo a leer. ¿Alguna pregunta más? No. Dime, Clara. Hay que copiar aquí todos los animales de lo que nos acordemos. De lo que os acordéis. Lo que vamos a hacer ahora es el lápiz en el centro de la mesa, porque no vamos a escribir nada hasta que yo os diga. ¿De acuerdo? El lápiz en el centro de la mesa. Empiezo. La Tierra Azul. Mi hermana era la reina de las termitas. Por supuesto, no era una termita de verdad, pero siempre que jugábamos cuando íbamos a la montaña me lo decía. A mí solo me quedaba la posibilidad de ser el rey de los saltamontes, que ya me daba cuenta que mandaba menos que las termitas. Hubiera podido ser el rey de las arañas, pero nunca me han gustado las arañas, ni los escarabajos, ni las moscas, ni los mosquitos, ni las abejas, porque molestan y pican, ni las mariposas, aunque tengan las alas tan bonitas. Así que me conformaba con saltar arriba y abajo entre las plantas y los árboles, como los saltamontes. Mientras que mi hermana, la reina de las termitas, construía un palacio bajo tierra. De todos modos, puestos a escoger, ahora que mi hermana no me ve, también me hubiera gustado ser un caballo y correr por las montañas altas de los Pirineos, como aquellos que vimos una vez cuando viajamos a Andorra. También me hubiera gustado ser un león, un tigre, una pantera, un lobo, o una jirafa, o una cebra, incluso un elefante, un hipopótamo o un rinoceronte. ¿Y si fuera una tortuga, como Tortuguina, que teníamos en casa cuando yo era más pequeño y se nos escapó? Dicen que las tortugas viven muchos años, muchos más que las personas. Ser una lagartija tampoco estaría mal. Todo el día tumbadas al sol. ¿Y qué me decís de los camaleones que se disfrazan también? ¿O de las serpientes siempre rodeadas de misterio? Puestos a imaginar, también podría volar por el cielo y sería uno de estos pájaros que vuelan de punta a punta de la tierra. Y así conocería muchos lugares del mundo y haría muchos amigos y amigas, como las golondrinas o las cigüeñas. Pero pensad también en un águila, tan bella como una reina, o un halcón, que es un buen cazador.
En mi casa, cuando yo era más pequeño, teníamos un canario que cantaba muy bien. Y hay pájaros como el ruiseñor que tienen un canto muy bello. Incluso hay pájaros que hablan, como los loros. Y hay pájaros que solo salen de noche, como el búho. E incluso pájaros que no vuelan, como los pingüinos, el avestruz o las gallinas. En cambio, hay animales que vuelan y no son pájaros, como el murciélago. Pero para correr por el mundo, lo mejor es ser un pez. He visto una bola del mundo que tenemos en mi casa y el mar envuelve toda la tierra. Si fuera un pez, podría nadar y nadar y nunca acabaría de recorrer todos los mares. Podría ser un pez de colores, como los de la pecera. En cambio, no me gustan nada los peces que me da mi madre para comer, como la sardina, la merluza, el rape, ni tampoco siquiera un calamar, ni una sepia, ni una gamba. Pero sí un tiburón o un pez espada, incluso un pulpo gigante con muchos brazos. Dice que los delfines, las focas y los leones marinos no son peces. Ah, me encantaría ser un delfín y saltar arriba y abajo entre las olas más altas, como aquellos que ven un documental en la tele. Para ser una ballena tampoco estaría mal, pero tienen una cara aburrida, aunque estoy segura de que lo pasan muy bien y que somos nosotros quienes no sabemos qué cara tiene una ballena contenta. Pues mira, escojo el mar para ser el rey de alguna cosa. De momento me basta ir a la playa y soñar que viajo por aquella línea que hay entre el mar y el cielo, el horizonte de color azul. Seguro que en esta línea puede ser una ballena y volar por el cielo y ver el mar como el de la bola del mundo que tengo en mi casa, enorme, azul y sin fin. Chicos, acaba la lectura. Jonathan se acordará de muchos animales porque en lugar de estar atento estaba hablando y molestando a su equipo. Vale, os voy a dar un minuto y en ese minuto vais a recordar y apuntar en la hoja amarilla los nombres de todos los animales que recordéis. No se inventan. Es de poner los que os acordéis de los que yo he nombrado. Pues hay muchos que tú sí que tienes, bueno, no te digo nada. Si os acordáis bien, si no os acordáis nada. Si no te acuerdas de ninguno, pez, de memoria de pez. Venga, vale. El tiempo empieza ya. Tiempo. Javier, tiempo. Cali, cada uno su trabajo. No hay que ver lo que escribe el compañero. Eso lo veremos luego. Cuando pase el minuto, cada uno tenga su lista, pondremos en común todos los animales que has pensado individualmente y veremos cómo al final, en lugar de 200 animales, tenemos una lista mucho más larga. No, ahora no se pregunta, ahora se escribe. Las preguntas serán antes. Hugo, ¿qué pasa, Hugo? A ver, esa hoja no me la tenéis que entregar, entonces no hace falta que lo hagas. Perfecto. No se mira el compañero, cada uno su trabajo. Enumerando muchos animales, aves, peces, insectos. No necesitan, ¿eh? Cada uno escribe lo que piensa y de los que se acuerda. Ha pasado un minuto. Hemos quedado en un minuto. Muy bien, ¿sí? Vale, pues bien, ¿qué vamos a hacer? Parar. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? A ver, ¿quién me dice lo que vamos a hacer ahora? Javier. A ver, Alma, ¿qué vamos a hacer ahora? Vale, ahora los miembros del equipo
hablando despacito, sin molestar a los compañeros y tampoco para que no oigan algún animal de más, para que nos puedan copiar, vamos a hablar despacito y vamos a poner en común los nombres que tenéis todos en la hoja azul. ¿De acuerdo? Los nombres que están repetidos, no hace falta repetirlos 3 veces. Si un animal lo tenéis los 3, no hace falta ponerlo 3 veces, solo se pone una vez. Y vamos haciendo una lista con los que has hecho diferentes todos los miembros del grupo. Veréis como una lista que a lo mejor había 5 animales, se convierte en una lista de 10 animales. Y esa es la importancia de trabajar en equipo. Venga, podéis empezar cada uno con su lista. El primero, Jonathan, dice jirafa. Tenéis la jirafa, pero solo se apunta una vez. Jirafa. Luego pasamos pez espada. Vale, pues si está solamente una vez. Y de los que no estén, pero eso cada uno tiene su papelito. Y por ejemplo empieza Jonathan, dice pez espada. Y se apunta pez espada, por orden. El que tengáis, lo tacháis. Vale, con esas 3 listas, hacemos una lista única en esta. ¿Vale? Cada uno coge, por ejemplo, águila. ¿Alguien más tiene águila? No, ya lo dejamos apuntar. Águila. Primero empieza el elefante. No, si es el espada. El pez es una cosa. Bueno, pues vamos a pasar a ver el trabajo de los alumnos. En este caso es el grupo de los mamíferos, en el que Carla ha anotado 11 animales, Nuria ha anotado 9, Brian estaba muy poquito inspirado, mala letra y solo 4 animales. Pero el resultado total del grupo han sido de 17 animales. Se han organizado bastante bien a la hora de formar la lista del equipo. En el equipo de los peces tenemos, esta debe de ser de Hugo, que ha escrito 12 animales. Este es de Pablo. Pablo ese día no se encontraba muy bien, solamente ha escrito 6 animales. Y Lola, me ha gustado mucho que la acompañe con el determinante el la, los las, ha escrito 9 animales. El resultado total del equipo en la hojita azul serían de 19 animales. Al equipo de las aves, en el que Jonathan Cubillos pone el nombre, la fecha, pero como no estaba muy atento, solo ha escrito 3 animales. En cambio, este no sé de quién será. 5 animales, y este es el de Alma. Yasmín ha escrito 13 animales y en total han conseguido 19 animales. El equipo de los anfibios. El equipo de los anfibios trabaja muy bien en equipo, se organizan muy bien, pero a nivel individual han escrito muy poquitos animales, los diferentes componentes, muy poquitos, mientras que la lista final ha sido muy amplia, lo que significa que se han preparado, se han esmerado mucho más en el trabajo en equipo que en el trabajo individual. Sí que han comprendido qué debían de hacer en cada momento. Lo que no sé es por qué han actuado así. Tenemos el equipo de los peces. En el equipo de los peces este sería el trabajo de Javier, que es muy individualista, aunque muy buen estudiante. Este sería el trabajo de Khalid, que ha conseguido 13 animales. El trabajo de Valentina, una niña gitanita, pero muy buena estudiante también, muy inteligente, pero el resultado ha sido desastroso. No han llegado a un acuerdo entre todos.